Hoy platicaremos que ante la inminente consulta nacional en donde se le preguntará a las personas si quieren que se investigue a los expresidentes para que sean juzgados y encarcelados, el doctor investigador Lorenzo Meyer alertó y señaló que algunos expresidentes podrían tomar repercusiones. ¿Quiénes? Nada más y nada menos que don Chupacabro Carlos Salinas, quien buscaría a toda costa acabar con López Obrador. ¿Por qué señaló esto? ¿Cuáles son las reacciones de los diversos periodistas? ¿Qué estrategia va a seguir el propio López Obrador para cuidar su logística y seguridad? ¿Qué opinan las personas? Todo eso y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Carlos Salinas intentaría acabar con López Obrador por el juicio e investigación que se seguiría en su contra. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, nosotros sabemos que durante los últimos 30 años los cárteles han crecido y se han empoderado de forma inimaginable. Todo esto gracias al apoyo y complicidad de muchos politiquillos peces gordos, incluidos los presidentes de la República. Ante eso, la necesidad definitivamente de investigarlos, de enjuiciarlos y de encarcelarlos, como se ha expresado enormemente en redes sociales, tomándole la palabra a López Obrador, quien señaló que pondría a consulta popular el próximo marzo del 2019 si las personas querían o no que se investigara y se encarcelara a los políticos corruptos como expresidentes. Sin embargo, tomar una decisión de ese calado, de ese nivel, sabemos que no va a ser nada fácil, no va a ser nada sencillo y que podrían venir algunas repercusiones, las cuales pueden llegar incluso a que ocurran verdaderas desgracias. Y esto no lo digo yo, esto fue alertado por el doctor Lorenzo Meyer en un panel con Aristegui Noticias. Veamos algunas de las palabras del doctor Lorenzo Meyer y cada quien juzgue. Señala la nota: Carlos Salinas podría acabar con López Obrador, asegura Lorenzo Meyer en Aristegui. En la mesa de análisis de este jueves del programa Aristegui en vivo, el analista Lorenzo Meyer expuso una hipótesis preocupante en torno a la seguridad del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del enfrentamiento que ha encabezado el próximo presidente en contra de algunos de los principales poderes económicos del país y que ha costado miles de millones de pesos con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Meyer expuso que la integridad de AMLO está en riesgo. Además de ello, ubicó el peligro principal nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Para Meyer, Salinas es capaz de hacer todo contra AMLO en caso de que continúen los perjuicios a sus intereses, considerando el poder que aún tiene y ejerce en México. Así como lo escuchan, mi querida familia Nopal Times, no se fue el historiador Lorenzo Meyer con rodeos. Él le puso nombre y apellido a la persona que cree que podría ser el principal causante de estos riesgos. ¿Quién es? Don Chupacabro Carlos Salinas de Gortari. Vemos un pedacito de su declaración. Pero meterlos a juicio a estos, sobre todo estoy pensando en Salinas, que se puede defender de muchas maneras. Y Andrés Manuel, en un estado en donde aquí es posible eliminar a alguien relativamente fácil. Además ya se deshizo de la Guardia Presidencial y tiene... O sea, ¿tú crees que el riesgo, que habría un riesgo incluso por la integridad del presidente mexicano? Yo creo que sí, porque todo está tan frágil en este estado, en estas instituciones. Algunas personas podrían decir: achis, los mariachis que usan chanclas y guaraches, pero por favor, todavía falta mucho para que se haga la consulta y ya veremos en la consulta cuáles van a ser los resultados. Pero ojo, mi querida familia Nopal Times, no se necesita ser brujo o mago para saber que el resultado seguramente va a ser que las personas sí quieren que se haga justicia y que se investigue y que se enjuicie a todos esos expresidentes corruptos. ¿No me creen? Por favor, hay que tomar en cuenta la consulta que hicimos en nuestra pestaña comunidad en YouTube, en donde fueron los resultados demasiado avasalladores. Tan es así que de 14,000 personas que votaron a no de 15,000 personas, el 91% señaló que sí querían que se les investigue, que se les juzgue y que se recuperen los desfalcos cometidos por los expresidentes corruptos, a quienes se les pueda comprobar que hayan cometido actos de desfalcos o delitos. El 3% señaló que se les perdone, que haya borrón y cuenta nueva como lo proponía López Obrador de forma original. Y un 5%, no sé si lo hicieron por WhatsApp, por cotorreo o por qué, señalaron que no sé, que lo que haga AMLO está bien. Por favor, familia, no me salgan con eso. Pero bueno, como ven, Nopaloris y Nopal Sisters, el resultado es contundente de todas las personas que van a querer que sí se investigue a los expresidentes para que terminen en la cárcel. Esto sin duda va a tener varias implicaciones. Por una parte,
López Obrador podría ser víctima de su propia encuesta, porque las personas podrían esperar ahora sí que se investigue, que sí se encarcele y que se lleguen a todas esas últimas consecuencias. Eso podría representar una gran presión política para que en caso de que López Obrador no cumpliera o por algún caso no pudiera estar bien armado con las pruebas suficientes, podría incluso afectarle en su propia contra. Pero seguramente los expresidentes no van a estar ahí de meros espectadores, contemplando nada más cómo van tras sus huesitos. Por eso se vuelve preocupante que sí puedan tomar cochinas decisiones o estrategias para acabar con el propio López Obrador. En ese sentido, valdría la pena recordar la propia petición y posicionamiento de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se sumó a la petición de cuidado para AMLO, en donde se señalaba: Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa de AMLO, se sumó a la petición pública para que el presidente electo sea cuidado como jefe de Estado, pues ve muy importante que el tabasqueño tenga protección debido al cargo que ocupará. Sin duda, López Obrador es un tipo aferrado y testarudo que tiene una idea y hasta que se cumpla la hace. Tan es así que no lo manda la esposa, y pues la esposa debe de sumarse incluso como un periodista o como un ciudadano más para hacer eco, para hacer presión y que pues eso pueda influir en el propio López Obrador. Pero miren, ahorita en un ratito más vamos a ver que esto parece ser que sí va a tener algún eco, va a tener algunas medidas, ya lo estaremos viendo, pero antes es importante contemplar lo platicado por Broso, el payaso tenebroso, quien dijo unas palabras que nosotros coincidimos, en donde: oye, López Obrador, ya no representas únicamente a un político, a un partido, ya representas a México y como tal debes de tomar esas medidas y esos cuidados. Veamos las palabras de Broso. Voy a usar tus palabras, voy a usar tus palabras y tu convicción a favor de la idea de tu seguridad. No nada más eres Andrés Manuel López Obrador, sino que vas a ser el presidente de los mexicanos, cabrón. Todo lo que fueron las campañas y todo lo que tú quieras está muy bien. Ahora es una cuestión de seguridad nacional. Si te pasa algo a ti, es un asunto de seguridad nacional. Si te pasa algo a ti, nos está pasando a todos. Claro. Entonces, Andrés, ponte serio y que te cuiden. Como lo vimos, familia, desde hace tiempo Víctor Trujillo se sumaba a esta petición o a esta demanda social de pedir y exigir que López Obrador reforzara o mejorara su protección, pues incluso podríamos recordar que simplemente con los medios de comunicación que se acercaban y ahí tenían al Jetta Blanco todo abollado, lleno, mayugado, lleno ahí pues de los codazos de que los reporteros se empujaban intentando obviamente acercarse a López Obrador cuando bajaba o cuando se subía a su auto, a su vehículo. Por cierto, Napoleón Nopal Sister, en caso de que se te haya olvidado quién iba a estar a cargo de la protección de López Obrador, debo de recordarte que ya les había platicado que iba a ser la ayudantía, una figura integrada por 10 profesionales, 10 hombres y 10 mujeres, que más que estar entrenados en cuestiones de logística, en cuestiones de seguridad, ellos iban a ser profesionales que iban a estar recogiendo las gestiones o las peticiones que la gente tuviera cuando se acercaran al presidente, en donde López Obrador diría: perfecto, te atiendo, pero ya todo el caso, el seguimiento, puedes verlo con perenganito de tal, o a él explícale, dale los expedientes, los documentos y podemos ver en qué se puede apoyar, ¿no? En medida de lo posible. Pero estas personas pues terminarían siendo sí acompañantes, pero no verdaderos profesionistas en el área. Sin embargo, ante la presión social de medios de comunicación y sin duda hasta de la propia familia, como ya lo veíamos con el caso de la esposa de López Obrador, con Beatriz Gutiérrez Müller, pues podemos ver que ya ha estado considerando reforzar o mejorar sus medidas, más ahora que se va a hacer esta consulta popular para que la gente decida. Por eso en la entrevista con Azucena Oresti para Milenio, señaló López Obrador que ya estaba pensando en sí tener un equipo de seguridad para que cuidaran tanto a él como a su familia, y por eso señaló que estaría conservando algunos elementos del Estado Mayor Presidencial. López Obrador, por cierto, se equivocaba y señalaba que ya no iban a tener esos 8,000 elementos para cuidar al presidente, pues eso era un ejemplo de mucha prepotencia. Esto es otro país. Sin embargo, pues aquí tuvo un pequeño desliz López Obrador, porque actualmente pues Peña Nieto no está protegido por 8,000 elementos. El Estado Mayor Presidencial en 2018 tenía 1,823. Sin embargo, independientemente que el número no sean 8,000 y sean 1,823, para la figura presidencial, para los secretarios de Estado, pues terminan siendo excesivo, realmente peliculesco. En ese sentido coincido con AMLO, que se ve más como un mensaje de prepotencia, de ser fantoche. Señalaba AMLO que los elementos del Estado Mayor Presidencial iban a estar apoyándole principalmente en las giras, en los eventos públicos, lo cual
cual es positivo considerando esos argumentos de López Obrador, que ya está incluso el país de por medio. Por cierto, una parte interesante de esta entrevista en Milenio fue cuando se le señaló que se estaría investigando de cada uno de los expresidentes fichitas, y fue esto lo que dijo AMLO. En el caso de Salinas de Gortari señaló, en este caso es hacer un juicio, una condena al modelo neoliberal en su conjunto. ¿Por qué Salinas? Porque privatizó, porque entregó bancos, minas, bienes públicos, empresas a particulares, en muchos casos a gentes allegadas a él sin licitación. ¿Qué se le investigaría a Ernesto Zedillo Ponce de León? Zedillo convirtió deudas privadas en deuda pública. Todavía estamos pagando intereses del FOBAPRO a todos los mexicanos. Se rescató a un grupo. Costó el rescate $1 billón. ¿Sabes cuánto calculó él en su informe que iba a costar el rescate? 130,000 millones de pesos. Costó $1 billón y llevamos otro billón pagado en intereses. A don Chachalaco Vicente Fox. ¡Ay, esa es una de mis partes favoritas! Se le investigaría y castigaría porque entregó concesiones para la explotación de minas en el país, como 20 a 30 millones de hectáreas de concesión para el aprovechamiento minero, y el fraude electoral en caso de Fox, que se ufana a él. No hace falta que haya testigos, él lo dice, que ello era un peligro para México, el daño que causó porque la entrada de Felipe Calderón significó ir contra los cárteles y convirtió al país desde entonces en un cementerio, lo cual ha costado más de 250,000 personas que pasaron a mejor vida y 1 millón de víctimas de la inseguridad. Y a Felipe Calderón la inseguridad, entre otras cosas. A su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto se le investigaría por toda la corrupción. ¡Wow! Sin duda es contundente y se generan muchas expectativas. Sin embargo, existe también ese riesgo sobre la mesa que podría convertirse en un tema de presión política cuando la justicia debería de ser técnica, yendo principalmente con un profesionalismo hacia los hechos, no tanto como una promesa política que se hizo al pueblo, que se debe cumplir porque está en el político y no tanto en el profesional. Esa parte a nosotros nos parece muy preocupante, sinceramente. De igual manera, mis queridos nopalores y nopalcisters, como ustedes saben, las redes sociales no perdonan. En este caso, Julio Hernández López o Julio Astilleros promovió un hashtag llamado Exijo juicio a los 5 ex, el cual se hizo trending topic y sí, muchas personas participaron, como Patrick G señaló, hashtag Exijo juicio a los 5 ex. Sí, López Obrador dice que va por el juicio de los 5 rateros. Si él lo pide, entonces que así sea. Peña Nieto, Fecal, Fox, Zedillo, Carlos Salinas de Gortari a la cárcel. También Ana señaló, esto sí queremos que se someta a votación. Los mexicanos estamos hartos hasta la maíz de que gente como usted acabe quedándose callado porque ya le dieron chance de llegar, lo prometió en campaña y dijo que cumpliría. Tenga. Andy, caramba, esta es una acérrima crítica, pero bueno, pues es importante también tener posturas de uno y otro lado en este bonito programa. Julio Astillero señalaba, a Echeverría no lo cuento, dejó de ser presidente hace más de 40 años, en 1976. Creo que el juicio debe ser a los 4 expresidentes del neoliberalismo que aún viven, Salinas, Zedillo, Calderón y Fox, y al que aún no es ex, pero ya pronto, Peña Nieto. Por eso, hashtag Exijo juicio a los 5. En lo particular, pareció muy interesante la corrupción de Gea, quien señaló, y no solo a los 5 mencionados, sino a todos los gobernadores. La gente está con tocho, pero sí es importante que se pueda hacer una debida investigación, enjuiciamiento y encarcelamiento de los muchos gobernadores y exgobernadores gandallas que aprovecharon su espacio de poder para hacer de las suyas. Por último, sobre este tema, aunque somos conscientes que sí existen riesgos, porque varios de los politiquillos expresidentes siguen conservando mucho poder, tanto económico como con sus compadres mafiosos de los cárteles, se deben de tomar las medidas necesarias para que la transformación y que las promesas de campaña se cumplan. Es fundamental e importante que se ejerza el poder en beneficio de los mexicanos, que se pueda realmente iniciar una cuarta transformación como tanto se ha prometido. Para eso, pues definitivamente se van a necesitar correr riesgos. Esperamos que sean los menos posibles, que como decíamos sean 10 o sean 100 elementos del Estado Mayor Presidencial que puedan estar ahí cuidando, para que no sea por un tema de seguridad que se impida o que se detenga el avance que México necesita. Pero por último, mi querida familia Nopal Times, me gustaría preguntarles a ustedes sobre este tema. ¿Creen que el expresidente más peligroso sí sea Carlos Salinas de Gortari o pueda ser algún otro como el propio Calderón, Peña Nieto o Vicente Fox? Lo que sea que ustedes opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos.
cuando todos creíamos que ya nos habíamos librado de las fechorías de Peña Nieto, que nos sale una pésima noticia, pues se anunció que a partir de este sábado 24 de noviembre se va a aplicar un nuevo gasolinazo. ¿De qué manera se va a afectar nuestro bolsillo? ¿Cuál es la reacción de los políticos de Morena? ¿Qué politiquillos de otros partidos intentaron sacar raja política? ¿Cuáles son las reacciones en redes sociales? ¿Cuál es nuestra espinosa conclusión? Todo esto y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te